Es que la gente no se mete en la radio porque le gusta la radio. O sea, esto es algo que tienes que tener muy claro. O sea, la gente se mete en la radio porque aquí hay tres opciones. O un periódico que está muy bien, pero que viene de una etapa que no ha funcionado y ahora está arrancando, pero cuesta siempre arrancar un proyecto. O un proyecto de vídeo que solo te puedes apuntar con cosas en segundo. O la radio. No hay más opciones. Entonces la gente se apunta a la radio porque es lo que más atrae. Pero no es porque la gente, o sea, raro es la persona, es mi caso por ejemplo, pero raro es el caso de la persona que dice yo quiero trabajar en la radio. Esos son 6 a la promoción y tenemos 200 personas, 300 cada año, entre 200 y 300. Raro es. No. Te lo puedo decir, no escuchan radio. Y se nota mucho cuando alguien escucha radio, automáticamente la mejora es el doble que la del resto. Porque al final... decía alguien, no me acuerdo de quién lo dijo, pero es una cita que la tengo muy dentro, que es hasta la peor radio te enseña algo en 15 minutos. Y es cierto, y más a un periodista. Pero se nota mucho que la gente no escucha radio, tampoco escuchan podcast. Yo creo que la gente al final vivimos en una especie de euforia colectiva por la dopamina y al final solo vemos vídeo. Pero yo, y supongo que si os pregunto a vosotros, lo mismo, al final Spotify lo usáis para la música, no tenéis ninguna plataforma de podcast, pero sí tenéis todos TikTok o YouTube y vuestro consumo de TikTok o YouTube supera la hora y media al día, seguro. No está sabiendo. Especialmente la radio musical. Porque no vas a conseguir información en un podcast. A ver cómo explico esto bien. Al final la radio ha entendido, al menos la parte más... las generalistas han entendido que lo que necesitan es pillar al oyente que necesita información ahora. Entonces, esa parte la tenemos cubierta, lo mismo con los deportes y lo mismo con el entretenimiento. Es para ahora, bien. Pero cuando sales de ahí, al final, a Spotify puede sustituir perfectamente a los 40. Al final, el índice de la bolsa puede sustituir a cualquier radio económica que haya por ahí. Y ahí es donde está el error, pero es que ahí hay concentrados 13 millones de oyentes. A los que vamos a perder por el camino, la mayoría son jóvenes y no se están sabiendo adaptar, evidentemente. Deberían ser aliados, pero el problema no es que... O sea, no es un juego de suma cero, no es lo que se lleva el podcast es porque se lo ha quitado a la radio. Es un juego en el que o pierdes más, es decir, o pierdes la radio para dárselo al podcast pero pierdes por el camino gente, o la pierdes del todo. Entonces aquí lo que hay que hacer es conseguir que la radio... El podcast ya es atractivo a la gente joven, no hace falta tocar nada. Y más si le metes vídeo, que ahora es una tendencia muy grande, pero... La radio tiene que ser atractiva para los jóvenes, o de lo contrario toda esa gente la perdemos porque no van a traspasar a nada. Se van a ir al vídeo. Y al final la función de la radio es más de servicio público que otra cosa, aparte de, en la radio musical puedes hablar de la prescripción musical, de tal cual, de la emoción... todo lo que tú quieras, pero al final la radio es una conexión con el oyente que no existe si no la necesita. Yo, a ver, ya sabéis que es un caso único porque la Complutense es de las pocas universidades que emite radio en directo como se hace aquí, una programación desde las 11 de la mañana hasta las 7:30, 8 menos cuarto de la tarde, con informativos, noticias, deportes, música, entretenimiento, cine, podcast, o sea, Inforradio es muy única en su especie. Pero aquí va a seguir habiendo radio en directo. Aquí al menos sí, seguro, estoy convencido. En otras universidades sí es bastante probable, y lo pienso de verdad, que no continúen. Pero aquí sí. Es muy complicado, que parece que no, pero es muy difícil. A ver, Inforradio tiene una ventaja, que es que lleva ya casi 9 años o 10 emitiendo solo por internet. Y eso ya te sitúa, porque al final no sabemos cómo es hacer radio por la radio, porque no la hemos hecho desde hace 3 lustros. Entonces, al final, lo importante ahora, o la guerra ahora, está en conseguir ganar la batalla en las redes. Conseguir moverte, conseguir posicionarte, conseguir que la gente localice tu producto, que entiendan qué es una radio universitaria, a dónde va, qué tono tiene, que no sea todo gris. Estamos en un estudio que es un poco gris y queda muy raro decir esto, pero que no sea aburrido. No es radio para abuelos, que es lo que podría ser una radio pública, porque lo somos, pero tenemos que tener ese entorno de radio hecha por y para jóvenes, y nuestra batalla está no en el podcast, está en las redes en nuestro caso. No digo podcast,
No escucho podcast. Es un formato que a mí, lo siento muchísimo, me enerva. Me enerva porque implica que esté una hora escuchando. Y la radio no es eso para mí. Pero sí, yo radio escucho bastante, sobre todo musical, todo el rato. O sea, no uso Spotify habitualmente, yo lo que pongo es la radio. Y sí, casi todas las emisoras musicales, yo creo que de las 10 principales, menos los 40 urban, que a mí no me gusta nada, yo creo que todas.